La luz de la mañana se filtraba perezosamente a través de las cortinas, iluminando suavemente la pequeña cocina. Lidia estaba sentada a la mesa, sosteniendo con ambas manos una taza de café frío, mientras miraba distraídamente una fotografía. En ella, Miguel sonreía, alegre, con destellos en los ojos, como si estuviera a punto de reír en cualquier momento. Se conocieron hace 7 años en una exposición en la ciudad. Miguel apenas comenzaba su camino en la fotografía, mientras que Lidia trabajaba como gerente en una agencia de publicidad. Desde su primera conversación, el tiempo pareció detenerse, y desde entonces fueron inseparables. Un año después se casaron, y el nacimiento de Tobías fue para ellos una felicidad inmensa, completando su familia. Miguel era un padre cariñoso. Cada fin de semana fotografiaba a su hijo, capturando los momentos más conmovedores de sus vidas. «Mira, Lidia», decía con una sonrisa mientras le mostraba una nueva foto. ¿No somos afortunados? Lidia siempre asentía, sintiendo que, a su lado, realmente era la mujer más feliz. La familia de Miguel la acogió desde el primer momento, sin condiciones. Sus padres, Sofía y Rubén, vivían en una casa de campo llena de calidez y comodidad. Rubén era ingeniero, Sofía, profesora. Adoraban a su nieto y siempre estaban dispuestos a ayudar. El verano pasado, Miguel sufrió un terrible accidente. Se fue de repente, dejando a Lidia sola con un dolor que parecía no tener fin. Después del funeral, el mundo perdió sus colores. No vivía, solo existía. Su único propósito era Tobías, su apoyo y el recuerdo más vivo de Miguel. En aquel entonces, Lidia aún no sabía que no solo tendría que enfrentar su pérdida, sino también pruebas relacionadas con su propia familia. Sus padres se mantenían distantes. Llamaban poco, y cuando la visitaban, las conversaciones siempre giraban en torno a los logros de su hermana, Renata. Su esposo es abogado, los niños van a una escuela de élite, no perdía la oportunidad de mencionar su madre. En lugar de palabras de apoyo, le hacían preguntas que le helaban la sangre. ¿Y la herencia? ¿Cuánto te dejó?, preguntó su madre casi de inmediato en una de sus raras visitas. Lidia se sentía una extraña entre su propia familia. A nadie le importaba su dolor. Los únicos que realmente la apoyaban eran los padres de Miguel. No solo la ayudaban, sino que seguían amando a Tobías como si fuera su propio hijo. «Abuelo, ¿puedo ayudarte?», preguntaba Tobías con los ojos brillantes cuando trabajaban juntos en algo. Poco a poco, Lidia comprendía que la familia no se define solo por los lazos de sangre. Es cuidado, apoyo, amor incondicional. Miraba a su hijo y entendía que debía ser fuerte por él. El primer año sin Miguel fue un tiempo de pruebas para ella. Pero, al mismo tiempo, fue un periodo de reflexión. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Sin él, pero con su recuerdo. Lidia estaba sentada en la mesa de la cocina, sujetando con fuerza entre sus manos una taza de café ya frío. No bebía, no se movía, solo miraba un punto fijo, perdida en sus pensamientos. Sofía le tocó el hombro con delicadeza, un contacto leve, pero lleno de calidez y cariño. «¿Cómo estás, querida?», preguntó en voz baja. Lidia se estremeció apenas perceptiblemente, como si regresara de un lugar lejano. Sus ojos enrojecidos se encontraron con la mirada atenta de su suegra. «Trato de mantenerme», susurró apenas audible. Rubén llenó su taza en silencio, moviéndose con lentitud, como si temiera romper la frágil calma que reinaba en la habitación. «Queríamos hablar sobre el futuro de Tobías». Sofía se acercó un poco más, su voz sonaba suave. Lidia se tensó. Sabía que los padres de Miguel adoraban a su nieto, pero temía que su preocupación se convirtiera en un intento de controlar su vida. «Queremos ayudarle con sus estudios», continuó Rubén, observando atentamente su reacción. «Buscar una buena escuela, tutores. Miguel siempre soñó con que Tobías tuviera la mejor educación». De repente, a Lidia le costó respirar. Sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No era una intromisión ni un intento de imponer su voluntad. Era amor puro y sincero.
Gracias, pero puedo arreglármela sola, logró decir, con la voz temblorosa. No queremos quitarte el derecho a decidir, Sofía le apretó la mano con dulzura. Eres su madre. Solo queremos ayudar. Desde la habitación contigua se escucharon pasos apresurados. Un segundo después, Tobías apareció en la puerta, soñoliento, con el cabello despeinado, pero su rostro se iluminó al ver a sus abuelos. «Abuelo, abuela», exclamó y corrió a los brazos de Rubén. Sofía sonrió a Lidia y le guiñó un ojo con complicidad, mientras Rubén levantaba al niño en el aire, provocando su risa contagiosa. La ciudad se sumía lentamente en el crepúsculo gris. Lidia estaba sentada en la cocina, pasando las páginas de viejas fotografías, cuando el teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su madre. «Lidia, tenemos que hablar», dijo en cuanto ella contestó. «Sobre la compensación por Miguel. Es una suma importante y hay que usarla con inteligencia». Lidia se tensó. Incluso ahora, en este momento, todo se reducía solo al dinero. «Debes pensar racionalmente», continuó su madre. «Renata ya ha inscrito a sus hijos en una escuela prestigiosa. ¿Y tú? ¿Cuál es tu plan?» Lidia cerró los ojos. Renata. El eterno referente de éxito. Un esposo exitoso, hijos ejemplares, una vida perfecta. ¿Y ella? Una viuda con un hijo, a quien una vez más le recordaban que no había pensado bien las cosas. La cena familiar prometía ser una dura prueba. Lidia lo sintió desde el umbral. En la mesa, su padre extendió unos documentos frente a él, mirándola con ojos penetrantes. «La indemnización del seguro de Miguel es una cantidad considerable», dijo con frialdad calculadora. «Yo me encargaré», respondió Lidia con firmeza. «No tienes experiencia», intervino su madre, apartando su plato. «Renata ya ha consultado con especialistas». Tobías, sentado a su lado, se puso tenso. No entendía lo que ocurría, pero sentía que algo no estaba bien. «Creemos que sería más sensato destinar parte del dinero al futuro de los hijos de Renata», dijo su padre con calma. En ese momento, algo dentro de Lidia se rompió. Años de comparaciones, desprecios, insinuaciones. Y ahora intentaban decidir sobre la herencia de su esposo. «Tiene sentido», añadió Renata con un encogimiento de hombros. «Tú solo tienes un hijo, un trabajo estable. Ese dinero podría beneficiar a toda la familia». «No», dijo Lidia con firmeza. «Ese dinero es para Tobías. Solo para él». En la habitación cayó un silencio tenso. Su madre desvió la mirada, su padre tamborileó con impaciencia los dedos sobre la mesa. Cuando Lidia salió por la puerta, lo comprendió, aquella cena había marcado un punto final. El lazo invisible con su familia, ya de por sí frágil, se había vuelto casi imperceptible. La llamada de su madre llegó exactamente 7 días antes de la cena familiar. Lidia estaba sentada junto a Tobías, ayudándolo con la tarea, cuando el nombre de su madre apareció en la pantalla del teléfono. «Lidia, querida», sonó la voz al otro lado de la línea, demasiado dulce como para no ponerla en alerta. «Este año hemos decidido hacer la reunión de una manera un poco diferente». Lidia se tensó involuntariamente. «¿En qué sentido?» «Bueno, queremos que sea una velada más refinada. Sin niños, solo adultos. Un ambiente acogedor, una buena cena, conversaciones profundas». El corazón de Lidia se encogió. «¿Y qué hago con Tobías?» «Eso es fácil», respondió su madre con despreocupación. «Déjalo con los padres de Miguel. Adoran a su nieto, estarán encantados». Lidia colgó en silencio y dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. Tobías, sin sospechar nada, seguía escribiendo en su cuaderno, de vez en cuando mordisqueándose el labio con concentración, exactamente como solía hacerlo Miguel. No sabía que acababan de excluirlo de la cena familiar. Pasó toda la semana debatiéndose. Ignorar la reunión por completo sería un paso demasiado drástico, pero asistir sabiendo que su hijo no debía estar allí le parecía incorrecto. Al final,
encontró un compromiso: dejar a Tobías con sus suegros, pasar un rato con sus padres, y luego volver con su hijo. Cuando Lidia llegó a la casa, ya había varios autos estacionados en el patio. Eran claramente más de lo habitual. Al subir los escalones, escuchó risas y música suave desde el interior. Respiró hondo, abrió la puerta y se quedó paralizada. En la espaciosa sala, el ambiente era animado. Los familiares conversaban alegremente, servían vino, y los niños, sí, niños, se servían comida del gran banquete con evidente entusiasmo. Lidia reconoció a los hijos de sus primos, sus hermanas, amigos de la familia. Estaban allí. Todos. Excepto su hijo. Una oleada de rabia y dolor le subió a la cabeza. Su corazón latía con fuerza, sus palmas sudaban. Su cuerpo entero temblaba. En ese momento, su tía se acercó con los brazos abiertos. «Lidia», exclamó, envolviéndola en un fuerte abrazo. «¿Y dónde está Tobías? No me digas que se enfermó». Lidia abrió la boca, pero no tuvo tiempo de responder. «¿Dónde está nuestro pequeño genio?», preguntó su tío con una sonrisa al aparecer junto a ellas. Otros familiares comenzaron a acercarse, uno tras otro, con la misma pregunta. «¿Por qué viniste sin Tobías? No pudo venir. ¿Qué pasó?». Cada nueva pregunta era como un golpe. Las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo explicar lo que ni ella misma terminaba de comprender? A través del bullicio de la sala, entre risas y conversaciones, Lidia vio a su madre. Estaba tranquilamente acomodando galletas en una bandeja, como si nada hubiera sucedido. Como si no hubiera sido ella quien había excluido a su propio nieto de aquella celebración. La ira hervía dentro de Lidia, pero se obligó a mantener la calma. «Tenemos que hablar. Ahora mismo». Su voz sonó firme, sin un atisbo de duda. Su madre la miró brevemente, como si apenas la notara, y con un suspiro casi imperceptible dejó la bandeja sobre la mesa. Se apartaron a un rincón, lejos de oídos curiosos. «Me dijiste que esta noche era solo para adultos», la voz de Lidia temblaba con la emoción contenida. «Tú misma me prohibiste traer a Tobías. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Renata? ¿Por qué hay tantos niños?». Su madre alisó con indiferencia las mangas de su suéter, sin mirarla a los ojos. «Lidia, ¿por qué exageras? Simplemente nadie quiso dejar a los niños en casa, y yo decidí no insistir. Se me olvidó avisarte, eso es todo». Lidia la miró, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «¿Simplemente lo olvidaste?», sus labios temblaron de indignación. «Vamos, no hagas un drama. Son niños educados, no molestarán a nadie», dijo su madre con un encogimiento de hombros. Las palabras le cortaron como un cuchillo. «¿Estás insinuando que Tobías no es educado?». Su voz se volvió fría. «Hablas del niño que todos sus maestros elogian, que nunca hace escándalos y que solo quería estar con su familia». Su madre puso los ojos en blanco. «Claro, pero es demasiado curioso. Siempre está haciendo preguntas, metiéndose en todo. Solo quería pasar una noche tranquila, sin responder a un sinfín de ¿por qué? ¿Y cómo funciona esto?». Antes de que Lidia pudiera responder, un agudo chillido resonó desde la sala. Uno de los hijos de Renata lanzó una mandarina a su hermana, falló y golpeó de lleno un jarrón de cristal. Con un estruendo, este cayó al suelo y se hizo añicos. Lidia esbozó una sonrisa sarcástica. «Un verdadero ejemplo de buena educación», comentó con ironía. «Y Tobías solo ama a su abuela y quiere hablar con ella». El rostro de su madre se crispó ligeramente, pero enseguida recuperó la compostura. «No seas tan dramática, Lidia, todo está decidido. Tobías la está pasando bien con Sofía y Rubén, así que no hagas un problema de esto». Por dentro, todo se le heló. «Me voy con mi hijo», sentenció. Su madre se encogió de hombros con indiferencia. «Como quieras. Solo deja los regalos, los repartiremos después de la cena». Lidia dio un paso atrás y luego se giró bruscamente. Tenía un nudo en la garganta, pero se obligó a tragarlo.
Carraspeó con fuerza, ahogando el murmullo de las voces. Las conversaciones en la sala se apagaron. Sintió las miradas sobre ella. Renata se quedó inmóvil con una copa en la mano, su padre frunció el ceño. Todos esperaban. Me han preguntado por qué vine sola. ¿Dónde está Tobías? ¿Por qué no está aquí, si es parte de esta familia? Su voz sonó alta, firme. Renata dio un paso hacia ella, pero Lidia levantó la mano, impidiendo que la interrumpiera. Déjame hablar, continuó, tranquila pero con determinación. Hace una semana, mi madre me llamó y me dijo que esta noche era solo para adultos. Que no había lugar para los niños. Que Tobías no debía venir. El silencio cayó sobre la sala. Pero si todos los niños están aquí, murmuró su tía con desconcierto. A nosotros nunca nos dijeron que no podían venir niños, comentó su tío con el ceño fruncido. Su madre dio un paso al frente, su rostro palideció de ira. Lidia, deja este espectáculo. No es el momento ni el lugar para discutir. Lidia sostuvo su mirada y negó lentamente con la cabeza. No, mamá, justo ahora es el momento. Porque nunca hubo ninguna prohibición. Solo hubo una razón por la que mi hijo no está aquí. Porque tú lo decidiste. Porque tú creíste que no merecía estar aquí. Pudo ver cómo cambiaban las expresiones de sus familiares. Algunos miraban con desconcierto de ella a sus padres, otros ya los observaban con abierta desaprobación. Los niños, sin entender lo que ocurría, solo contemplaban la escena, absorbiendo cada palabra. Durante años fui para ustedes una billetera cómoda, siempre dispuesta a ayudar, su voz era firme, pero en ella se sentía el dolor. Pero cuando se trató de mi hijo, simplemente le cerraron la puerta en la cara. Su madre y su padre permanecieron inmóviles, sus rostros pálidos. Lidia los miró por un instante y luego dirigió su vista hacia su hermana. Ya no tengo nada más que decirles. Ni a ti, mamá. Ni a ti, papá. Y tú, Renata. Desde hoy, no tenemos nada en común. No esperó una respuesta. Se giró, dejó la bolsa con los regalos sobre la mesa y se dirigió a la salida. Cuando la puerta se cerró tras ella, la invadió una extraña sensación. Como si se hubiera quitado un peso que había cargado toda su vida. Como si, por fin, fuera libre. El camino a la casa de Sofía y Rubén fue, al mismo tiempo, eterno y fugaz. Al llegar, Lidia miró por la ventana y vio a Tobías. Con una sonrisa radiante, ayudaba a su abuela a poner los platos en la mesa. En ese instante, sintió como cálidas lágrimas rodaban por sus mejillas. Pasaron la noche juntos. Tobías, como siempre, llenó a sus abuelos de preguntas, y ellos, encantados, le respondían con paciencia y alegría. Las conversaciones eran ligeras, cálidas, llenas de amor y aceptación. La ausencia de sus padres y su hermana no dejó un vacío en Lidia. Al contrario, sintió como, poco a poco, la vieja herida se desvanecía, dejando espacio para algo más grande. Mamá, mira, construí una torre enorme, exclamó Tobías, mostrando con orgullo su construcción de bloques. Lidia sonrió y miró a Sofía y Rubén. Ellos no la presionaban, no hacían preguntas innecesarias. Solo estaban allí, firmes, verdaderos. Desde entonces, Lidia y Tobías comenzaron a pasar aún más tiempo con ellos. Juntos jugaban juegos de mesa, veían películas antiguas, reían. Eso sí era una verdadera celebración familiar. Como siempre debió ser. Una noche, cuando afuera ya había oscurecido, se escuchó un golpe en la puerta. Lidia se acercó y miró por la mirilla, en el porche estaban sus padres. En las manos de su padre había una gran caja envuelta en un papel de regalo brillante. A través de él, se distinguía el logotipo de una costosa tienda de electrónica. Lidia, por favor, escúchanos, la voz de su madre sonaba apagada, casi suplicante. Lidia dudó por un momento, pero finalmente abrió la puerta y se quedó en el umbral, sin invitarlos a entrar. Su padre dio un paso adelante y le tendió la caja. Es para Tobías, queremos enmendar nuestro error.
Lidia ni siquiera miró el regalo. Su madre intentó hablar, sus ojos brillaban con lágrimas. Nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. De verdad lo sentimos. Su padre asintió con energía. Sabes que nunca quisimos hacer daño. Hemos comprendido nuestro error, Lidia. Ella los miró con atención, buscando algo genuino en sus rostros, pero no encontró nada. Una breve mirada que intercambiaron decía más que cualquier palabra. Váyanse, dijo con calma, pero con firmeza. Su madre sollozó. Pero somos familia. Lidia negó con la cabeza. La familia no se usa entre sí. La familia no miente por conveniencia propia. Dio un paso atrás, dejando claro que la conversación había terminado. Ellos se quedaron allí unos instantes más, como si esperaran que ella cambiara de opinión. Pero eso no ocurrió. Finalmente, sin dejar la caja, se dieron la vuelta y se marcharon. Lidia los observó alejarse durante un rato, pero en su interior no había tristeza ni arrepentimiento, solo una profunda sensación de alivio. En los meses siguientes, se mantuvo firme en su decisión, ignoró sus llamadas y no leyó sus mensajes. A Renata la bloqueó de inmediato, sin siquiera pensar en qué podría querer de ella. Y lo más sorprendente fue que, cuando eliminas de tu vida a las personas negativas, se abre espacio para aquellos que realmente están dispuestos a apoyarte y estar a tu lado. Su tía comenzó a invitarlos a cenar los domingos. Su tío y su esposa los llevaron a su casa de campo, donde Tobías podía jugar con sus primos y ayudar en el jardín. Tobías se volvió mucho más seguro, decidido y abierto. Ahora, Lidia lo comprendía con total certeza, así es como luce una verdadera familia.